construimos, que es mentira, porque por eso se llama narrativa, ¿no? Porque es mentira, porque si fuera verdad sería un hecho fáctico, ¿no? No haría falta ninguna narrativa para eso, ¿no? Dicho de otra manera, el psicoanálisis funciona más allá de sí mismo y lo hace precisamente porque es capaz de parar en un momento determinado la narrativa, ¿no? Propone la narrativa y luego la quita, ¿eh? De hecho, los psicoanalistas nunca hablan, ¿no? Te lo diga Adolfo, ¿no? Adolfo nunca habla. ¿Y usted por qué? No, pero es verdad que el psicoanalista es básicamente una persona muda, ¿no? Es más, yo me acuerdo cuando hacíamos psicoanálisis que siempre nos decían: hablas demasiado, no hables tanto, no hables tanto. O sea, hay que hablar lo mínimo, porque de lo que se trata es de ir al silencio, ¿no? De escuchar el silencio. Quiero decir que hay otras formas de escuchar el silencio que no son el psicoanálisis, pero probablemente no están tan reconocidos o tan fácilmente accesibles, ¿no? Ahora bien, el psicoanálisis tiene algunas ideas que son falsas, y yo me voy a adelantar porque si no, no las diré, y aquí tengo un lío de diapositivas bonitas, pero que no quiero incidir sobre esto, porque pasado mañana tengo que hablar de lo mismo y seguramente hablaré de otra cosa. Bueno, Freud tenía una teoría también modular de la mente, ¿no? Tenía una teoría modular con el yo, ellos, superior, y a mí me hubiera gustado explicaros cómo conceptuamos hoy el ello, el yo del superior, pero no me va a dar tiempo, y además no me he traído agua y me estoy quedando un poco seco. Pero me gustaría explicaros un poco cuáles son los aciertos y los desaciertos de Freud, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis los aciertos de Freud, ¿no? El inconsciente se rige por el principio de no contradicción, es decir, siempre es sí para el inconsciente, ¿no? No hay un no. En el inconsciente la temporalidad es diferente a la temporalidad del tiempo que nos rige la vida vigil. Las predicciones que hizo acerca de los malestares de la cultura y de la dificultad o del antagonismo entre el placer y la civilización parece que se han cumplido, que la pulsión sexual es dominante en la motivación humana, así como la pulsión autopreservadora, que el principio del placer guía nuestra vida y que los síntomas psíquicos están sobredeterminados. Es decir, que no hay una relación de causa-efecto, sino una relación, como decimos hoy, una relación compleja entre los síntomas psíquicos y sus causas. Ahora bien, Freud se equivocó en una serie de cosas, ¿no? Y a mí me gustaría decir, con mucha frecuencia, confundimos la genética o la neurociencia con el psicoanálisis y decimos, no, es que esto es reduccionista, ¿no? La palabra reduccionista está demasiado mal usada, porque Freud fue el principal reduccionista que hubo. Eso los recortes, ¿eh? No he conseguido una botella de agua, he conseguido un vaso de agua. Muchas gracias, muchas gracias. Que decía que Freud era el gran determinista, es decir, que no os creáis que es más determinista un neurobiólogo que Freud. Freud todo lo achacaba a, por ejemplo, si te pasa esto de pequeño, luego te pasará aquello de mayor, ¿no? Hoy sabemos que no es verdad eso, ¿no?
Hay un debate sobre eso que se puede ver en el tema de la homosexualidad, ¿no? Hay un debate sobre eso. Por ejemplo, ¿la homosexualidad es genética o es adquirida? Es un debate de mucho fondo, porque hay los que creen que la homosexualidad es genética o epigenética, o por decirlo de alguna manera, del entorno del embrión y del entorno del útero y del entorno de la vida fetal, ¿no? Y que tiene que ver con la testosterona circulante y todo esto. Y hay otros que dicen que no, que es educacional y que está causada por... El otro día leí un artículo muy interesante que decía que defendía esta segunda hipótesis de que la homosexualidad es ambiental, ¿no? Que si Freud estuviera aquí diría que sí, ¿no? Que es ambiental, ¿no? Bueno, pues resulta que según este artículo, los niños que en el colegio sufren mobbing porque no juegan bien a fútbol tienen mucho riesgo de ser homosexuales, ¿no? A mí me parece una tontería tan grande esta historia, ¿no? Que hay gente que se la cree, sobre todo la gente de derechas y la gente católica. Esos son los que más se lo creen, ¿no? Y los que menos se lo creen son la gente de izquierdas y la gente laica. Pero eso se cree en otras cosas peores, ¿no? Que cada uno se cree lo que le interesa, ¿no? El asunto es que si los síntomas psíquicos están sobredeterminados, uno no puede ser homosexual porque no le dejarán jugar a fútbol. A mí no me dejaban jugar a fútbol y no soy homosexual, ¿no? Quiero decir, y tenía que jugar de portero para recibirlas todas. Quiero decir que unir o vincular estas experiencias precoces con un desarrollo es no conocer la indeterminación y el no conocer la complejidad y el no conocer que el caos es el que rige nuestra vida psíquica, ¿no? ¿Y en qué se equivocó Freud? Pues se equivocó básicamente en el complejo de Edipo. Y para hablaros del complejo de Edipo, os voy a decir lo que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es cosa de hombres, ¿eh? No, las mujeres no tenéis complejo de Edipo. El complejo de Edipo viene a decir que el niño quiere conseguir a su mamá sexualmente hablando, nada de metáforas, sexualmente, y desarrolla simultáneamente una serie de afectos negativos y de rivalidad con su padre, ¿no? O dicho de otra manera, el niño quiere matar a su padre para conseguir a su madre, ¿no? Este es, dicho de una manera así bastante fácil, ¿qué es el complejo de Edipo, ¿no? Entonces, eso se resuelve a través de una serie de mecanismos complicados que todos sabréis porque os lo habrán explicado ya, ¿no? De cómo se resuelve el complejo de Edipo y tal. Bueno, el complejo de Edipo es una lectura falsa de la mitología por parte de Freud. Os voy a contar la verdadera historia. La verdadera historia de Edipo es que tenía un papá que se llamaba Laio. Y Laio consultó al oráculo cuando su mujer estaba embarazada de Edipo. Entonces el oráculo, que era el psicólogo de entonces, los psicólogos, ¿no? Pues hacían predicciones. Y hacían predicciones paradójicas. Que los que sepáis algo de terapia sistémica, pues ya sabréis lo que es una predicción paradójica, ¿no? Bueno, eso es de otro seminario. El caso es que le dijo el oráculo a Laio que tendría un hijo varón, fíjate, sin ecografía, tendría un hijo varón y que ese hijo lo mataría. Claro, si te dicen eso, ¿tú qué vas a hacer? Estamos en la época preclásica, ¿no? Cuando los padres tenían que reconocer a sus hijos y eliminar a aquellos que
que venían al mundo en malas condiciones. Y 1 de cada 2 gemelos morían precisamente porque eran abandonados en el bosque, ¿no? Es decir, que en aquella época era muy frecuente que el infanticidio, ¿no? Que los padres mataran o abandonaran a sus hijos a su suerte en el bosque, donde eran recogidos por pastorcillos, ¿no? Según la mitología. El asunto es que este hombre hizo esto, es decir, como lo iba a matar, y era una predicción del oráculo, lo que hizo fue abandonar a su hijo en el bosque. Y allí, pues, dice la leyenda que fue recogido por unas personas que lo educaron, lo hicieron un hombre, y luego de ahí, pues, viene la historia de cuando en el cruce de caminos se encuentra a Layo y lo mata, ¿no? Lo mata sin saber que era su padre, y se casa con su madre Yocasta sin saber que era su madre, ¿no? Esta es la mitología, la mitografía. Entonces Freud utiliza este mito para decir: el niño alberga sentimientos incestuosos con su madre y alberga sentimientos agresivos con su padre. Pero la verdad del asunto es que ahí el malo era Layo, ¿no? No era Edipo. Es decir, Layo es quien lo mata, o lo quiere matar, ¿no? O quiere deshacerse de él. O sea, que el complejo de Edipo, en todo caso, sería más bien algo que les pasa a los padres con sus hijos, y no a los hijos con sus padres, ¿no? Bueno, pues en esta historieta de Edipo hay un señor que se llama Westermarck, que es un antropólogo coetáneo de Freud. Westermarck es un hombre muy interesante, ahí tenéis el nombre, el efecto Westermarck. El efecto Westermarck, ahora os cuento lo que es, porque este hombre tuvo la mala pata de vivir en la misma época de Freud, y entonces no se le conoce apenas, pero es un antropólogo muy, muy brillante, y que fue uno de los padres de la psicología evolutiva, ¿no? La psicología evolucionista. El caso es que Westermarck lo que defiende es que el niño no tiene ningún interés sexual por su madre, ¿no? Y que por tanto el complejo de Edipo es falso. No existe ningún complejo de Edipo. Y para demostrarlo, él lo que hace es hacer una investigación sobre el incesto. ¿Quién incestúa con quién, ¿no? Y dice: a los niños no les interesan las mujeres mayores. Cosa que es verdad, ¿no? A nadie nos interesan las mujeres mayores, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien dice que sí, por ahí? A nadie, ¿no? Lo cual no quiere decir que padre e hijo no tengan rivalidad. Sí tienen rivalidad, padre e hijo, pero no por la madre, por otras cosas. Entonces este hombre lo que hizo fue hacer una investigación sobre el incesto. El incesto, como todos sabéis, es mucho más frecuente de padre a hija, y sobre todo de padrastro a hijastra, ¿no? La consumación del incesto entre madre e hijo es rarísima, ¿no? Rarísima, incluso en la naturaleza. Es decir, que lo más frecuente es padres que abusan de sus hijas cuando saben que no son suyas, ¿eh? Cuando saben que no son suyas. Ahí está el mayor riesgo. Una cosa que se llama el Cinderella Effect, que el efecto Cenicienta, ¿eh? Se llama así en psicología evolucionista. Es decir, los crímenes, los infanticidios, los abusos sexuales son más frecuentes de padre a hijastra. Y luego entre hermanos, pero no entre madres y
y hijos, ¿no? Y ahí hay otra cuestión fundamental, y es que es lo que se conoce como el efecto conocimiento de la progenie. Es decir, tú tienes un hijo, tú, Julia, tienes un hijo y sabes que ese hijo es tuyo, o lo has parido tú, ¿no? La seguridad de que ese niño tiene tus genes es 100% para ti, pero para el padre de ese niño la seguridad de que ese niño lleva el 50% de sus genes es la patria es incierta, decía Virgilio, ¿no? La patria es incierta porque el hombre no tiene la capacidad de saber si sus genes están ahí o no, ¿no? Es una cuestión de confianza o de aquiescencia, pero no hay una seguridad. Por eso los hombres necesitan más aprendizaje social que las mujeres para eludir este tipo de crímenes o de abusos, ¿no? Es decir, que lo que dice Westermarck es que el deseo incestuoso no existe. Y lo que hace es investigar sobre el fenómeno del incesto. Os voy a hacer un breve comentario, luego terminamos con esto del incesto, que yo ya estoy sudado. El asunto es el siguiente. Es un experimento mental acerca de vuestro superego, ¿no? Un experimento mental. Imaginaros dos hermanos, hermano y hermana, que se quieren mucho y que son, digamos, más o menos de la misma edad y que tienen una relación, un vínculo muy estrecho entre ambos. Imaginaros que se van de viaje, tienen un viaje, se van a una playa de esas del Caribe y que pactan entre ellos tener una relación sexual. Entonces diseñan el experimento de la siguiente manera. Vamos a tener una relación sexual protegidos para no tener hijos, con condón y con 2 condones si hace falta, lo que haga falta. Y después de esta relación sexual no volveremos a tener nunca más ninguna relación sexual y no nos enamoraremos ni querremos formar una pareja nunca, ¿no? Entonces llevar a cabo este experimento y entonces el experimento consiste en preguntar al público que levanten la mano los que condenen esta acción. ¿A quién les parece mal? ¿A quién les parece bien? ¿A quién le parece mal? ¿Solamente 3? ¿4? ¿Y a quién le parece bien? ¿A nadie? Bien ni mal. Hombre, bien o mal, en el sentido moral. En el sentido moral. En el sentido moral. En el sentido moral. Todos tenéis una opinión, hombre, darla. Todos tenemos una opinión sobre esto, ¿no? Una opinión de bien o mal, yo en este momento. O sea, yo tendría que ver esas personas en concreto, cómo son, porque en qué circunstancias han tomado esa decisión, cómo ha ido esa decisión, si la han cumplido, si no la han cumplido, si la han podido cumplir, si no la han podido cumplir, qué ha pasado con eso, qué ha significado para ellos, en fin. Preguntarme tantas cosas y cómo lo han hecho. Eso no tiene que ver con, eso no tiene que ver con la moral. Que eso no tiene que ver con la moral. Que todos hacemos juicios morales, todos hacemos juicios morales sobre los demás todos los días. Todos los días, todos los días. Todos los días lo hacemos. ¿O no? A ver, ¿qué decir? Todos los días. Yo hago juicios morales todos los días. Menos que mi secretaria, pero bueno, cada uno hace lo que le llega, ¿no? Pero es que igual en este caso
mal hecho. Quizás en el futuro se podría decir si no había consenso. No, consenso sí que había. O si alguien quiere, claro, ahí, pero a priori. Matías. Mal. Yo no levanto la mano, pero a mí me parece mal. Porque yo estaba pensando, ¿no? Cada uno que haga lo que quieras, que son adultos, ¿no crees? No. Dos hermanos que decidan mantener relaciones. Desde el punto de vista moral, ¿no? De los valores, a mí me parece. Desde el punto de vista del superior, ¿no? No estaba hablando del superior y de Freud y del incesto y de no sé qué. Como cada uno con su vida, claro, yo no iría a decirles que lo pueden hacer. No, ahora que a ver, te lo voy a poner de otra manera. Que levanten la mano aquellos de vosotros o vosotras que hayáis tenido relaciones sexuales con padres, tíos, hermanos o hijos. ¿Y eso no es moral? El tabú del incesto porque se respeta. ¿Por qué se respeta? Porque es de Dios, porque es de la Iglesia, porque es del PSOE. ¿Por qué se respeta el tabú del incesto? Que esta es la pregunta que estoy tratando de llegar, ¿no? Claro, y ya que ha sido Matías el que se ha pronunciado más claramente, yo lo que te preguntaría es ¿por qué tú respetas el tabú del incesto? O lo respetarías si tuvieras hijas, que sí que tienes, ¿no? Yo creo que no hay ninguna ley escrita que lo... No hay ninguna ley escrita. Que va de suyo. Es una historia que va de suyo, que hay una inscripción ahí, si se puede llamar así, que dice eso no. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú la respetas? No hay ningún porqué de escritura. Sí, claro que hay un porqué, hombre. Yo voy a cambiar mi opinión y voy a pensar que no está mal. Te haría sentir monstruo. Mi razón es porque me haría sentir un monstruo. ¿Te haría sentir un monstruo? Sí. Otra cosa es que en un momento determinado de tu Eso es evolución, moral. tú tengas, tengas cierta curiosidad sexual y bueno, aparezca algo de la pulsión que tiene que tener un sitio donde ubicarse y colocarse. Más cercano es mi vecino, probablemente mi vecino es mi hermano, mi primo, mi tío, alguien, ¿no? Es decir, que siempre hay puede haber algo, ¿no? Pero una cuestión es la curiosidad sexual y otra cosa es este punto, ¿no? Como tú lo planteas. Es decir, eso va de suyo de que no. Bueno, esto que yo planteo no lo planteo yo porque se me ha ocurrido a mí, que es un dilema moral de psicología evolutiva, de Jonathan Haidt concretamente, y que es un dilema para explorar por qué determinadas prohibiciones, como por ejemplo esa que tú dices que no está nombrada, no está inscrita, las aceptamos de una manera natural, sin sufrir, ¿no?, demasiado, y de alguna manera... Sí, dime, Matías. Posiblemente, porque estaba pensando yo en este concepto que antes has descrito del inconsciente adaptativo, ¿no?, con el ejemplo de la menorrea, las taras que genera la endogamia tengan que ver con esto, ¿no? Sí. Muy bien. Y que esté ahí Las hipótesis sobre el incesto son sobre todo tres, ¿no? La hipótesis de la familiaridad, que es que crecer juntos fabrica una especie de aversión entre los sujetos que les impide aparearse, no solamente la gente que se cría junta, sino la gente que convive junta mucho tiempo en muchos entornos, como por ejemplo los kibbutz de Israel, ¿no? Los kibbutz de Israel, ¿no? Todos los que estéis casados más de 30 años, pues ya sabéis eso lo que es, ¿no? Una cosa que comienza siendo tu novia y acaba siendo tu hermana, ¿no? Un poco la familiaridad tiene algo de incestuoso, ¿no? Tiene algo de pesado, de viscoso, ¿no? Luego está la hipótesis que tú dices, ¿no, Matías? Es decir, el incesto haría aflorar alelos recesivos que podrían resultar fatales desde el punto de vista genético cuando se dan juntos en un mismo individuo. Sí, pero los monos también lo hacen, también lo respetan. ¿Cómo saben los monos algo de alelos, no? Es decir, que la hipótesis biológica es muy interesante, pero no acaba de explicarlo todo, ¿no?
Luego, hay una hipótesis que es la psicoanalítica. Es decir, hay una prohibición que está castigada con la angustia de castración y que si tú saltas esa determinada línea roja, entonces van a caer sobre ti todas las venganzas del padre o del padre arcaico o primordial, ¿no? Luego está la hipótesis económica, que es que la exogamia favorece los vínculos familiares al tiempo que favorece el reparto del trabajo comunitario, en el sentido de que yo tengo una hija y la entrego virgen, a cambio de eso voy a tener una nuera para mi hijo, ¿no? Hay como un intercambio comercial, que es la hipótesis antropológica de Lévi-Strauss, que también explica bastante del asunto, pero no acaba de explicar por qué nosotros, los que estamos aquí y casi todo el mundo, respeta el tabú del incesto, porque, bueno, ahora sí que sabemos lo que son los alelos, pero hace 1000 años, pues no. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? A ver quién lo sabe. Lo hacemos porque nos da asco. Asco. Repugnancia. Hay algo repugnante. Como tú decías, el monstruo, ¿no? Hay algo repugnante en acceder carnalmente a la gente de nuestra familia, en matar niños como ese tío que va por ahí, el psicópata ese de la hoguera. Es decir, hay algo que nos repugna visceralmente, que está más allá de, como decía Adolfo. Y yo os recomiendo a todos que os leáis este libro sobre la mente virtuosa de Jonathan Haidt, que es lo más moderno y lo más nuevo que hay. Hay muchos vídeos sobre él en YouTube y es una de las personalidades más importantes que hay hoy en día para un poco desmitificar esta idea del superego, ¿no?, que tenemos todos, ¿no?, de que el superego es como un homúnculo que está ahí y que sanciona o castiga o vigila o mira por que la gente no se salga, digamos, de su nivel de moral, ¿no? Con respecto a la moralidad, yo, y para terminar, os voy a dejar una idea, que es una idea de la psicología evolutiva, y es que la moral evolucionó para controlar a los demás, no para controlarnos a nosotros mismos, ¿eh? Es una sanción del grupo al individuo. Es decir, los individuos, todos, tendemos a saltarnos la moral cuando nos conviene. Es decir, el superior es uno de los instrumentos más sancionables, sobornables que hay en nuestra naturaleza humana. Por eso la gente que tiene dinero o la gente que tiene poder comete más atropellos que la gente que no tiene poder, ¿no? Y esto es una idea que nosotros, de una manera ingenua, decimos, no, es que hay gente que es honesta y gente que es deshonesta. No, pues que hay gente que, siendo honesta, acaba siendo deshonesta cuando puede, ¿eh? Y eso es lo que hay que prever. Es decir, que las personas no somos angelicales, como nos ha dicho el discurso dominante del siglo XX. Las personas somos como somos simios. Y somos simios que procedemos de un linaje de simios competitivos. Y eso es lo que hace que hayamos tenido que diseñar sanciones para protegernos de los individuos egoístas, que son la mayoría, o somos la mayoría. Y ese control social luego es internalizado por los individuos de forma que cada uno se identifica con los aspectos de la moralidad que tocan, ¿no? Unos cargan todos los controladores,
otros descargan todos los controladores, unos son psicópatas y otros son obsesivos, ¿no? Porque unos llevan demasiada carga moral y otros demasiada poca, ¿no? Pero en realidad el tener mucha carga moral o poca no es un órgano del cerebro, sigue sin ser un órgano del cerebro, sino una identificación, un bucle, un módulo que hemos copiado de otros, ¿no? Esta sería un poco las ideas de Haidt sobre el superior. Y con esto lo dejamos ya porque me gustaría que abriéramos ahora un turno de preguntas y que hablara Adolfo, ¿no? Que hablara Adolfo, porque has venido de Valencia, hombre, adrede. Muchas gracias por vuestra atención, ¿eh? Lo repugnante es una cosa muy interesante. Nosotros ahora estamos haciendo una investigación sobre asco. Una investigación que consiste en lo siguiente. El asco sería una emoción que ha evolucionado para defendernos de los venenos y de las sustancias peligrosas, ¿no? Como nosotros somos omnívoros, estamos en contacto con muchas sustancias potencialmente peligrosas. Por eso el asco ha evolucionado de alguna forma para defendernos de esto, ¿no? Lo que ocurre es que el asco a su vez también ha evolucionado y ya no sirve solo para eso, sino para más cosas, ¿no? Entonces se nos ocurrió que ver si la gente que tenía alergias alimentarias tenía más asco o menos asco que la gente común, ¿no? Para lo cual pasamos unos tests sobre asco a un grupo de probandos y luego elegimos un número determinado de gente con diagnóstico de alergias alimentarias que vienen aquí al alergólogo para ver si había alguna diferencia, ¿no? Y luego, una vez visto si había o no alguna diferencia, que por cierto me han dicho hoy que sí que hay, si ese asco tiene algo que ver con rasgos de personalidad. Y por cierto también ha salido algo en el sentido de que tiene algo que ver. Es decir, que la hipótesis sería: la alergia alimentaria es la forma en que nos defendemos de las sustancias tóxicas, una primera barrera, pero luego hay otra barrera, la barrera psíquica, que es la que nos permite anticipar ese lío con lo peligroso, y que una cosa está en contraste con la otra. Es decir, si tienes la alergia alimentaria, ¿para qué vas a tener asco? Y si tienes asco, ¿para qué vas a tener la alergia alimentaria? Y si eso tiene que ver con rasgos de personalidad, como la escrupulosidad o la introversión o el neuroticismo y estas cosas. Y estamos en esto de lo repugnante. Y esto tiene mucho interés porque los vómitos de las embarazadas del primer trimestre están producidos por eso. Es decir, no están producidos por toxinas reales, ¿no? Sino porque el cuerpo de la embarazada chequea el medio ambiente